¿Cómo están? Hoy voy a presentar un resumen de lo que son las teorías y tendencias en la Constitución ecuatoriana del 2008. Para esto, hagamos un contexto general. La evolución del derecho constitucional ha pasado de ser un formalismo estricto a enfoques críticos y analíticos que reconocen el contexto político de los derechos fundamentales. La Constitución del Ecuador del 2008 es un hito en el neoconstitucionalismo latinoamericano. ¿Qué es el neoconstitucionalismo latinoamericano? Nos preguntaremos. Es el reconocimiento de derechos ancestrales, como son reconocer a la justicia indígena, pelear por los derechos como la naturaleza y otros temas más que nunca fueron considerados dentro de las otras constituciones. Esto refleja tensiones entre la teoría y la práctica en la protección de derechos. Hablemos de las teorías del derecho constitucional. Existen las teorías críticas que cuestionan la neutralidad del derecho, argumentando que el constitucionalismo es también un fenómeno político. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución es manejada políticamente y por ese motivo no surge, por ese motivo no puede tener un cumplimiento estricto de las normas y que están expresadas en la misma. El negativismo legal destaca cómo el derecho positivista puede priorizar la letra de la ley sobre la justicia, resultando en una falta de aplicación efectiva de los derechos. ¿Qué ha pasado con la Constitución del 2008? Existen innovaciones de la Constitución del 2008. ¿Por qué? ¿Cuáles serían estas innovaciones? La principal sería la interdependencia de derechos. ¿Qué quiere decir la interdependencia de derechos? El reconocimiento de todos los derechos que sean iguales y estén interconectados, incluyendo los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos, como un esfuerzo de descolonización legal. ¿Qué quiere decir la descolonización legal? Es que son derechos que han venido a ponerse en la Constitución cuando lamentablemente estos derechos eran desconocidos anteriormente, basándose en los temas del colonialismo de las épocas anteriores. Otro es la estructura tripartita. La parte dogmática es material, orgánica y procedimental, integrando derechos, órganos estatales y mecanismos de participación ciudadana. Esto es muy importante. Antes no había y ahora la gente puede participar dentro de una constitución. Otro gran innovación es el marco legal. Con 444 artículos, establece un sistema de garantías incluyendo los derechos de la naturaleza que permiten a la comunidad detener proyectos extractivistas. Por ejemplo, uno de estos también es el caso de Salango contra el Estado ecuatoriano, en el cual se está defendiendo los derechos naturales de las comunidades indígenas sobre un tema de atropello a la comunidad al no haber sido reconocida como una comunidad indígena. Este tema pasó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente se encuentra en la Corte dilucidando este tema. Es un gran avance de lo que está dentro de la nueva Constitución ecuatoriana, que los pueblos también pueden y van a poder presentar proyectos y van a poder defenderse. Vamos a los desafíos estructurales que tiene la Constitución. La Constitución establece 5 funciones estatales, con la Corte Constitucional como guardián de derechos, pero enfrenta intentos de control político. ¿Qué quiere decir esto? La Corte ahora puede libremente expresarse, pero ¿qué pasa si es que modificamos la Constitución o modificamos o ponemos a
personas, a jueces dentro de la Corte Constitucional que tengan un tinte político. Esto no va a permitir que tengan una independencia judicial, sino lo único que va a permitir es que los políticos ingresen dentro de la norma e interpreten la norma constitucional que viene a ser el pilar fundamental a apetencias políticas del político de turno o del presidente de turno. Esto sería un retroceso dentro de lo que nosotros queremos para tener un derecho real, un derecho constitucional que sea apolítico y que pueda dar pronunciamientos claros sin la intromisión política. Otro desafío es la aplicación de derechos cuando se ven afectados por el negativismo legal, donde los mecanismos de protección no se implementan efectivamente, priorizando la soberanía nacional sobre los derechos individuales. ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Qué dicen los tratados internacionales? Nos dicen que nosotros estamos afiliados a los derechos internacionales y somos parte, por ejemplo, de la Corte Constitucional. Somos parte de la Corte Interamericana de Derechos. ¿Qué pasa cuando se violan derechos que van más allá de los derechos humanos de las personas y las comunidades, especialmente las indígenas, o cuando existen crímenes de lesa humanidad, o cuando existen otro tipo de delitos que no pueden ser sentenciados por la justicia normal y tenemos que acudir a organismos internacionales? Cuando no existen efectivamente mecanismos adecuados de protección, lo que nos toca son los derechos internacionales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿qué pasa? Que si existe una intervención por un negativismo legal en el cual queremos ponerle a la soberanía nacional como la principal opción y no queremos contemplar lo que está dentro de los derechos internacionales y tratados internacionales, estaríamos retrocediendo dentro de lo que nosotros estamos haciendo. Por eso deben existir reformas necesarias. Es fundamental promover la independencia de la Corte Constitucional, una educación legal integral que incluya estándares internacionales. Se sugiere que el constitucionalismo debe ser un proceso participativo, donde la voz del pueblo es central en la interpretación y aplicación de la Constitución. La Constitución del 2008 es innovadora al reconocer derechos interdependientes y ofrecer mecanismos participativos, pero enfrenta tensiones entre sus aspiraciones y la realidad de su implementación. Un caso sui generis es el matrimonio igualitario, en el cual estamos violentando el derecho de un grupo minoritario que siempre fue acosado, que siempre fue discriminado. Pero la Constitución ecuatoriana, al ser independiente de la política, independiente en sus decisiones, tomó la decisión de aceptar un matrimonio igualitario. Otro caso importante con la nueva Constitución y con los nuevos análisis en base a las teorías nuevas que tiene la Constitución es el haber aceptado el tema de la eutanasia, un tema que era un tabú sobre la dignidad de una persona de decidir si es que el dolor es extremo, si ella podría dar por terminada su vida. Esto en casos extremos, como lo acabo de decir, pero es un logro importante de nuestra Constitución al reconocer derechos fundamentales de terceras personas. Esto en el marco internacional, que es la base para poder hacer estos cambios estructurales. Para que el neoconstitucionalismo latinoamericano, que es la base de la nueva Constitución, avance, es necesario integrar enfoques etnográficos y participativos en el estudio y a la aplicación del derecho, asegurando la protección efectiva de los derechos fundamentales. Este sería un breve análisis de las teorías y tendencias de la Constitución ecuatoriana del 2008. Gracias.